Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central. Reciba el fin de semana bien informado, Con Rubik, choque informativo, donde las noticias son más fáciles de entender. Sean bienvenidos y bienvenidas a Rubicast, un podcast de Rubik Choque Informativo. El podcast el día de hoy está dirigido a un tema que le está dando la vuelta al mundo. Todos los países están conmocionados frente a lo que está ocurriendo en Afganistán. Así que esté preparado para el horror en Afganistán. ¿Cuál es el origen del conflicto? El día de hoy somos la dupla Laura Urasque y quien les habla Diego Huertas. Dando inicio con el tema, los talibanes el año pasado 2020 tuvieron un acuerdo con el propósito de retirar tropas internacionales del país, pero desde inicios de 2021 los talibanes han estado invadiendo poco a poco el territorio afgano. Debido al poco ejército y la policía prefirieron entregar las armas y retirarse antes de luchar, haciendo así que el propósito del presidente Ashraf Ghani abandonara el país. Las preocupaciones que surgen todo el tiempo con la toma de poder de los talibanes y que tiene indignado a la sociedad y a los derechos humanos es lo que está sucediendo con las mujeres, quienes durante 20 años se liberaron de las restricciones que el grupo islámico les imponía azotes. Así es, entonces le damos bienvenida a Laura Urasque, quien nos va a presentar a nuestro invitado especial del día de hoy. Hola, estamos hoy con Germán Bustos, que es escritor, comunicador y educador, docente universitario con más de 25 años de experiencia realizando procesos de educación y comunicación digital y estratégica con comunidades, ONGs y pequeñas empresas, especializado en temas de medio ambiente, no violencia y derechos humanos. Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, queríamos saber un poco, que nos contaras más o menos cómo ves la situación en Afganistán y sobre todo como que nos hicieras un pequeño recorrido histórico para poder comprender el origen del conflicto. Afganistán es un territorio que ha sido como un cruce de caminos y un lugar de encuentro de diferentes civilizaciones. Está a mitad de camino entre Persia, India, China, y Afganistán ha sido invadido desde tiempos de Alejandro Magno. Pero bueno, para saltar todo esto, a comienzos del siglo XX, Afganistán empieza a ser un país independiente y se construye una monarquía. Esta monarquía se vuelve muy de la línea occidental. Ahí hay que hacer una aclaración: no Afganistán, Kabul, la capital. La mayor parte de la población de Afganistán vive en zonas rurales y es una población que está pues en otras condiciones, en otra lógica, en otra cultura, que vive de otra forma. Y entonces había una tensión muy grande entre Kabul moderno y la población del resto de Afganistán, que era bastante, digamos, más tradicional. A mediados de los años del siglo XX, en los años 50, 60, empieza a surgir, como en todo el mundo, una propuesta de comunismo en Afganistán. El primer presidente de la República de Afganistán es el primo del rey, ¿no? Y sin embargo, los comunistas son los que están detrás de todo ese proceso. Y después empieza esta tensión, se empieza a dar entre lo tradicional, religioso, sobre todo el concepto religioso tradicional de los musulmanes pashtús y danan. Pues la gente religiosa empieza a oponerse a esta idea comunista de no tener Dios, de no tener como todas estas reglas religiosas y todo eso, y entonces empiezas a formar una resistencia un poco más, un poco desde la lógica religiosa. Todos los años 90, sumido en una guerra civil. Hay un grupo que surge de la gente que había estado más herida, más fregada, de los huérfanos que se habían ido al norte de Pakistán a quedarse allá y a estar cuidándose y todo esto. Y los que los cuidan son los salafitas venidos de Arabia Saudita y los cuidan en escuelas coránicas. En árabe se llama eso una madrasa. Y entonces los que van a la madrasa, a la escuela, son estudiantes. Y estudiante en árabe y en pashtún, que es el idioma de Afganistán, se dice
talibán. Y los talibanes son lo más godo que puede haber, lo más conservador. Son un montón de huérfanos que nunca han tenido amor, que nunca han tenido respeto, y además empiezan a encontrar que las mujeres son muy importantes para todo el mundo occidental, que todo este tema de los derechos de las mujeres es un tema que a los occidentales les duele mucho. Entonces empiezan a apretar por ahí y empiezan a joder mucho a las mujeres. Cuando una de las cosas que desde la visión occidental solemos decir es que en los países musulmanes a las mujeres se les impone la burka, y eso no es cierto. Solo en Afganistán se impone la burka. En Irán hay un traje que es similar, pero es menos, digamos, menos obligatorio y todo esto, pero en Afganistán es terrible. La burka es como una cobija que se pone encima y que tiene apenas una rejita para dejar ver los ojos. Lo que las mujeres en casi todo el mundo islámico, en buena parte del mundo islámico, usan es una cosa que se llama el hijab, que es un pañuelo para cubrirse el cabello, no para cubrirse la cara. La burka es un nivel ya avanzado de la represión hacia las mujeres. Entonces, como símbolo, como ataque a todo esto, entonces los Estados Unidos invaden Afganistán, y esto pasa en 2001, en octubre de 2001, ya estaban invadiendo Afganistán y empieza una guerra. Y se repite la misma historia. Kabul cae, se establece un gobierno, se logra una más o menos liberación de Kabul, se estructuran unas instituciones, se hacen una serie de cosas, se nombran mujeres ministras, se nombran mujeres parlamentarias, se hace todo un proceso. Y sin embargo, en el campo, las regiones marginadas de Afganistán se mantienen igual de pobres, igual de jodidas. Entonces, lo que ha pasado, pues, es que este año, después de un acuerdo y de una orden que se había dado ya desde el gobierno de Trump, se decide acabar. Y después de salir y de que Kabul cae y todo eso, el presidente Biden hace una locución en la que dice, pues, ¿qué hacemos si no quieren, si no pueden, si no se les da la gana, si no fueron capaces de mantener un ejército? Yo difiero un poco de lo que decía Diego hace un rato, porque me parece que no es que no tuvieran ejército, pues tenían el ejército gringo con aviación. Los talibanes no tienen aviones, lo que no tenían era como la fortaleza, y no tenían tampoco el respeto del pueblo. Eran el gobierno de los invasores. Y entonces yo creo que los talibanes hacen cosas muy terribles, en especial contra las mujeres, pero creo que la gente en Afganistán también los siente como propios, ¿no? Como la gente de ellos. Germán, yo tengo una pregunta, y es más o menos, digamos, que pues también nos explicaras un poco el contexto del talibán, cómo consiguió tanta influencia, cómo ha tenido tanto, pues decirlo así, respaldo o poder de cierta forma en Afganistán. Cuando se llega al comunismo, entonces ya sienten que es la tapa, eso es como ya el colmo de la modernidad. Y entonces empieza a surgir el Islam, o sea, a hacerse muy fuerte las diferentes visiones del Islam. No todas son fundamentalistas, no todos son islamistas, no todas las visiones del Islam son tan misóginas ni tan violentas contra la mujer, pero la gente sí valora mucho el tema religioso, y digamos como que se empieza a hacer eso, y se empieza a alimentar desde afuera, desde Arabia, desde Estados Unidos, se empieza a alimentar las formas más radicales del Islam. Y la guerra, que va generando muchos muertos, también muchos huérfanos, muchos desplazados, y todos estos desplazados se van al norte de Pakistán, y ahí es donde las escuelas, las madrazas coránicas financiadas por los saudíes principalmente, y apoyadas militarmente por los Estados Unidos, van formando estos grupos. Pero, y bueno, y digamos como que en el contexto que está pasando ahora
como qué es lo que viene para Afganistán o como qué es lo que se supone que debería pasar o están en un momento como que no se ve solución, porque pues digamos como que hay mucho, o sea, desde acá pues se ve como si existiera mucho temor a lo que le puede pasar, sobre todo en el tema pues de las mujeres, creo que es lo que ha tocado, pero también hay todo un movimiento de mujeres musulmanas que también defienden un poco como pues como la forma de ver su religión, pero pues desde el lado feminista. ¿Qué es lo que viene ahora o qué podría llegar a pasar realmente? Bueno, ahí hay que ver el panorama geopolítico internacional. Fíjense que de alguna manera el discurso de pobrecita las mujeres en Afganistán, que es cierto, o sea, digamos, a mí me preocupa la situación de las mujeres en Afganistán dentro del régimen talibán, pero siento que lo que se está usando es para decirle como, ¿por qué se fueron a Estados Unidos? Miren que sin ustedes no hay ninguna garantía. Y por un lado, para los gringos es como, bueno, eso ya no es problema nuestro, ya castigamos y ya matamos a Osama Bin Laden y a los que nos interesaba, ya si ellos se matan y todo eso, no es problema nuestro. Eso fue más o menos lo que dijo el presidente Biden antier. La paz de los talibanes es muy jodida porque es una represión muy tenaz, es una dictadura y todo eso, pero pues ahí hay que ver como varias cosas. Uno, cómo se comporta el mercado de la heroína y cómo eso podría mantener o no el país. Afganistán ha sido un punto de encuentro. Y los chinos, la potencia emergente, que además tiene una frontera con Afganistán, que además da con la zona musulmana de China, que a los chinos les preocupa mucho que se radicalice, entonces los chinos deben tener los ojos puestos en Afganistán también. No sé qué va a pasar, pero todas esas fuerzas van a entrar en juego y hay que estar muy pendientes de lo que dicen los chinos. Se supone que los chinos ya hicieron un acuerdo con el gobierno talibán de no agredirlos, y los chinos tienen un proyecto que se llama la Ruta de la Seda, que es la recuperación de la histórica Ruta de la Seda que pasaba por Afganistán, y entonces ellos están haciendo grandes inversiones en toda Asia Central, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, todos los stanes, ¿no? Stan es el lugar de, la patria de. Afganistán es la patria de los afganos, de los pashtunes. Entonces, en los otros stanes, los chinos han venido invirtiendo muchísimo. Y incluso han invertido en Pakistán. Y lo que separa a Pakistán de China es Afganistán. Entonces, por ahí, seguramente los chinos van a llegar con la billetera en la mano. Y bueno, pues ahí están todas las tensiones y todas las cosas de las diferencias entre las diferentes ramas del Islam, que hay que tener también muy en cuenta. Y está el tema del narcotráfico, que seguramente va a mantener, o digamos, en la medida en que el gramo de heroína en Nueva York suba o baje, los talibanes van a ganar o perder poder más realmente que si llegaran los bombarderos gringos a destruir sus bases. Eso sí que los puede afectar realmente. Respecto a pues lo que hablabas de la heroína, que es el negocio como más grande que tiene Afganistán, estas ganancias de esta heroína, pues o sea, la venta de las drogas ilegal es una ventaja, puede ser una ventaja para los talibanes, o sea, ¿se puede disparar más este cultivo? Pues yo no conozco en detalle eso. Lo que te diga o sea, no tengo como elementos para poderte decir sí o no concretamente, pero lo que se dice, el negocio de las drogas pasa por el manejo que le dan los talibanes. Sí, pues ese sería como un tema para otro podcast totalmente diferente, el tema de las drogas, porque pues realmente es una discusión que muy poco se da, pero realmente es muy influyente en muchas de las economías pues del mundo, ¿no? Como para cerrar, no sé si Diego tenga otra pregunta.
Digamos, este problema, bueno, este conflicto que todavía vuelve y se repite nuevamente en Afganistán, yo creo, pues es como lo más sensato que va a pasar, y es que varios países van a ver obligados a tener que ayudar a los inmigrantes, ¿no? Entonces, digamos, esto cómo afectaría de pronto a Latinoamérica, que lleguen de esta parte acá a refugiarse, ¿no? Mm, Pues no sé, hace poquito había 10.000 personas intentando pasar el tapón del Darién en Urabá, de Urabá hacia Panamá, y entre eso había gente de Asia, de Bangladesh y probablemente de Afganistán también. Les ha ayudado en sus invasiones, ¿no? Y hay una política ahora y una posibilidad de aceptar una serie de personas que obviamente si no se van del país los van a matar. Así, o sea, la gente que colaboró con el gobierno que impusieron los invasores la van a matar si no se vuela del país. Pero esta ley tiene una condición extraña, y es que la gente no sale de Afganistán y se va para Estados Unidos, sino que tiene que pasar por un tercer país. Y pues imagínense cuánta gente está dispuesta a recibir a afganos. Entonces, digamos, Colombia en principio no es un destino muy apetecido por nadie, y además somos un país xenófobo, como diría Laura, eso da para otro podcast, la xenofobia y lo cerrado que es Colombia para la inmigración, comparado con los países cercanos, con Venezuela o con Perú o con Brasil. Nosotros somos impresionantemente cerrados a la migración, y pues además tenemos muy mala fama como para que la gente quiera venirse para acá, pero es probable, lo que sí está pasando es que Colombia se convierte en un trampolín para pasar a Centroamérica, y meterse en el tren, entre comillas, que va a Estados Unidos, ¿no? En todo el flujo migratorio que va a Estados Unidos. Entonces, yo creo que van a quedar de nuevo aislados, olvidados, y en 2 meses ya nadie se acordará que esto era noticia, y allá las cosas se estarán poniendo peores hasta que pase algo terrible, y entonces algún país de este lado, o algún país occidental, o los chinos, decidan invadirlos. Vale, Germán, digamos ya como de pronto, por última de pronto pregunta, no sé si Laura tenga otra, ya digamos de pronto un tema más ligado a lo que es lo de la libertad femenina, que prácticamente ya se perdió en todo en este momento. ¿Tú crees que de pronto, desde tu punto de vista, esto tiene que ver con la cultura de ellos, o ya lo consideras un machismo extremo? Pues yo creo que digamos, la cultura era una cultura muy patriarcal, de todos modos. La burka no se la inventaron en este proceso, sino que venía de mucho antes. Pues creo que también hay una especie de aprovechamiento de que sabemos que a los occidentales esto es lo que les duele, entonces vamos a meterles el dedo acá. Acuérdense de esta niña, Zuluf, Yasmina, ¿cómo se llama? Que fue La del premio Nobel. la que es premio Nobel. Ella es pakistaní y los talibanes le dispararon por ir a la escuela. Entonces, pues es un juego muy simbólico también. Obviamente hay machismo, hay todo eso, y hay muertes, y hay represión, y hay violaciones de derechos humanos, y las mujeres se rifan y todas las cosas terribles. Pero si no estuviera tal vez este juego de lo simbólico, de cómo para los occidentales es tan importante eso, tal vez la relación podría cambiar. Creo que también no solo tenemos que mirarlos a ellos en el sentido de criticar eso, sino también mirarnos a nosotros como occidentales y cuestionar cuáles son la forma de respetar las tradiciones culturales, enriqueciéndolas, criticando lo que haya que criticar, pero también con un mínimo respeto.
Bueno, sí, yo creo que eso es un poco como el discurso que manejan las feministas, pues como que son musulmanas y todo lo que pues se han estado jugando durante años y pues lo que les falta, ¿no? Porque pues es una visión como distinta del feminismo, sino como pues vista desde ser también tener una religión, ¿no? Y eso pues tal vez le molesta mucho pues como a la parte occidental del mundo, ¿no? Porque ha sido como muy criticada. Muchas gracias, Germán. Gracias, Diego. Esto fue todo por hoy en Rubik Cast. Las fuentes consultadas fueron tomadas de documentales realizados por la Deutsche Welle en el año 2019 y CNN. Recuerden que este podcast fue realizado por Rubik Choque Informativo en las voces de Diego Huertas y quien les habla, Laura Urasque. En la postproducción, Lorenzo Lórzano y Tatiana Cubillos, para ACN y Sintopía Radio. Ahora recibirá el fin de semana bien informado, Esto fue Rubik Choque Informativo. donde las noticias son más fáciles de entender.